Ni Silvio ni Juan Bautista poseían la preparación necesaria para secundarme en la tarea que me había impuesto. Estaba yo seguro de que conmigo bastaba para la parte decorativa y distribuir los elementos distintos de un modo armónico, y de que Silvio me sería útil en lo relativo a los objetos mágicos, pero lo más arduo consistiría en la catalogación de las piezas eruditas, los textos arcaicos, las leyendas de las lápidas y las medallas, y eso imponía la colaboración de un experto. Como mi carácter excluía las intromisiones extrañas, púseme a buscar un ayudante joven, el cual debería estar tan unido a lo mío que su presencia no resultara incómoda en un lugar que se parecía demasiado a mi propia alma compleja. Me acordé de Fulvio Orsini. Fulvio, acaso haya naufragado para el lector en las páginas remotas de este libro voluminoso, es aquel hijo natural de Maherbale a quien mi hermano, todavía adolescente, se negó a reconocer y que, nacido de una campesina en Bomarzo, fue enviado por mí a Roma para que allí se formase. Andaba a la sazón por los 16 o 17 años y ya se perfilaba como la semilla del sabio que sería después. El estudioso Gentile Delfini lo había modelado con paciencia entusiasta, y estaba yo al corriente del pasmo que suscitaba su precocidad entre los arqueólogos más descollantes de la época. Había vivido rodeado de personas ilustradas que, estimuladas por su vocación evidente, rivalizaron en el empeño de contribuir al adelanto de un investigador que proclamaba en el físico y en el gesto su ilustre origen. En el medio del noble zaragozano Antonio Agustín, doctor ilustre iuris de la Universidad de Bolonia y auditor del Tribunal de la Rota, los humanistas se encantaban con la inteligencia del futuro bibliotecario de los Farnese, aquellos hombres versados en letras antiguas, Antonio Agustín Delfini, Octavio Pantegato, Pirro Rigorio, Basilo Sanchi, Onufrio Pambinio y Carlos Cigoño le fueron transmitiendo sus hallazgos al par que dirigían su preparación. Supe que, como algunos de sus maestros, Fulvio consideraba que las monedas, las inscripciones y otros restos grabados eran más fidedignos que los monumentos de la literatura, puesto que en ellos permanecía intacta la huella del pasado, en tanto que manos sucesivas habían desvirtuado en el correr de los siglos el testimonio de las letras clásicas, y que, a partir de la célebre recolección anticuaria de Petrus Appianus, Inscriptione Sacrosanctae Vetustatis, publicada en Ingolstadt en 1534, mi sobrino había realizado una ardua labor de crítica que sobrepasaba la que podía esperarse de sus breves años. Y lo llamé junto a mí. Me disgustaba, por supuesto, que fuera hijo de Maherbale, que una vez más se alzara con él la prueba viviente de la superioridad de mi hermano, pero al mismo tiempo me agradaba que uno de nuestra estirpe se destacara en una especialidad tan diversa de las que había caracterizado nuestra jerarquía en el mundo, una especialidad singularmente afín con mi propio espíritu, y es posible que hasta llegara a decirme a mí mismo, hipócritamente, que al incorporarlo a mi intimidad y protegerlo reparaba en parte mi crimen, ya que brindaba una oportunidad envidiada de brillar a un muchacho que, de vivir Maherbale, el que negó su filiación, se hubiera debatido en una miserable oscuridad sin salida. Fulvio Orsini descabalgó, pues, en Bomarzo, y su gravedad, que triunfaba sobre su juventud, la eficacia de su saber y su digno respeto me conquistaron en una semana. No representaba a él, por lo demás, un aliado político frente a los posibles murmuradores, una demostración de mi inocencia en lo relativo a la muerte de Maherbale. Era lógico que llamara junto a mí a su hijo si su sangre manchaba mis manos. Le dejé la tarea de trillar en las cajas numismáticas lo malo de lo bueno y la de traducir e interpretar los textos de los mármoles, mientras que, por mi lado, con Silvio y Juan Bautista elaboraba un plan que condecía exactamente con los rasgos más típicos de mi personalidad. Los llevé a ambos a la cámara secreta que había descubierto por azar cuando buscaba el escondite del esqueleto odiado, y allí les comuniqué lo que proyectaba. Quería aprovechar el oculto pasadizo ignorado de todos que descendía hasta el valle, y para ello era imprescindible contar con su cooperación. Abajo, más allá del jardín y en pleno bosque, haría un gran ninfeo con fuentes, estatuas, frutas y
grutas y habitaciones excavadas a semejanza de los que adornaban otras señoriales posesiones, y en su interior, que estaría en comunicación directa e invisible con el castillo por medio del pasadizo mencionado, emplazaría mis colecciones y tendría un lugar mío, solo mío, disimulado, disfrazado de las miradas de los demás por la apariencia convencionalmente ornamental de las fachadas, donde podría recluirme cuando se me ocurriera. Enseguida puse manos a la obra. El ninfeo se elevaría en el punto donde desembocaba la galería descendente y que había que vigilar para que no lo ubicasen los trabajadores. Silvio y Juan Bautista, turnándose, se ocuparían de desembarazar al corredor ignoto, atraídos por la rareza de la idea y por el hecho de compartir conmigo una confidencia más. Ambos se esforzaron por cumplir la parte de labor que les incumbía, y en el otro extremo, las cuadrillas de obreros, siguiendo los dibujos por mí trazados, comenzaron a concretar la primera de las construcciones de mi futuro sacro bosque. Así surgió el ninfeo de Bomarzo, con sus nichos exteriores, en los que las ingenuas figuras de las tres gracias y de las náyades arrojaban agua por los pechos, y en la que toscos relieves ejecutados por artesanos de la región anunciaban ya, por medio de sus grotescas máscaras de anchas bocas, las fantásticas creaciones con que lo porvenir sembraría el valle cercano entre las torrentes. El tiempo en que se realizaba la edificación, entorpecida por las exigencias previas del desmonte y aplanamiento de la terraza en la cual se asentaría, y por la colocación adecuada de los mecanismos acuáticos, Fulvio se consagraba a su tarea erudita, y yo calculaba esbozadamente la forma en que distribuiría mis tesoros en su escondrijo. Fueron meses durante los cuales me embargó la obsesión de lo que había inventado, y en que, si bien los intelectuales que componían mi pequeña corte, Fabio, Violante y mis primos, continuaban visitándome en Bomarzo, y nada superficialmente quebró el ritmo de mi existencia de príncipe campesino entregado a las letras, no viví más que para dar forma a mi sueño misterioso. Me parecía que en cuanto dispusiera de ese asilo podría realizar obras grandes, y seducido por la ilusión no reparé en esfuerzos para llevarlo a cabo. Fulvio Orsini y los escritores congeniaron. Reunidos al atardecer, departían sobre los temas que fascinaban a la época, barajando los nombres de la antigüedad, y aunque también les interesaban los asuntos contemporáneos, el emperador, sitiado por el hambre y las enfermedades que diezmaban a sus tropas, y por la tenacidad de los luteranos, había firmado la paz de Crepi. En Venecia se había derrumbado la bóveda de la librería vieja de Jacopo Sansovino. Guillermo Postel, el visionario, había sido expulsado de la compañía de San Ignacio de Loyola, y pretendía haber hallado una mujer que tendría a su cargo la salvación femenina del orbe, porque Jesús solo había redimido a los hombres. Habían entrevisto a Lorenzaccio de Medici, el tránsfuga, en Florencia y en Venecia, donde redactaba su apología. Horacio Farnese, hijo de Pierluigi, asumió el título de gobernador de Roma. Lo que más podía atraerlos era que Fulvio les contase que las reconstrucciones de los monumentos clásicos debidas a Pirro Ligorio, si bien ese autor era un gran anticuario, adolecían de excesos imperdonables en los que la imaginación suplía al desconocimiento. Se frotaban las manos escuchándolo y enseguida le daban la razón. Por fin se terminó la estructura del ninfeo y lo inauguré con una fiesta en la cual, en lugar de agua, el vino manó de los pechos de las diosas. Tendiéronse las mesas en una cámara cuyos muros ostentaban diseños mitológicos y heráldicos, ejecutados con conchas pintadas de cuyo arabesco brotaban los surtidores. Betuzzi leyó una oda previsible y Molsa nos espolvoreó de citas de Cátulo. El niño Horacio Orsini, conducido por su madre de la mano, apareció vestido de Eros y arrojó al aire unas flechas multicolores. Mis pajes y yo habíamos conseguido hurtar la desembocadura del corredor clandestino de los ojos de los albañiles. En pocos días más repartí allí mis hallazgos. Confieso que fui feliz, muy feliz, cuando la luz de las ceras encendidas juzgué el efecto de mi creación. Tenía lo que había anhelado, mi gruta incógnita, cuyos muros desaparecían bajo los cuadros curiosos y los objetos excepcionales. Los esqueletos colgaban de la techumbre, como el poliedro engañoso de Pantasilea, y se movían suavemente. Alrededor velaban los relojes, como ojos del tiempo, y los autómatas montaban guardia en el coruscar de los espejos, los cristales y las piedras
el olor de la humedad flotaba, impregnando los tapetes del suelo. Premié a Silvio de Narni y a Juan Bautista Martelli con principesca suntuosidad. Luego coloqué yo mismo, sufriendo hasta harta penuria por mi torpeza la cerradura que clausuraría la puerta del corredor, y por primera vez en años descansé, como si la mirada de Dios no pudiera perseguirme allá abajo. Nadie, fuera de mis cómplices, estaría en ese reducto, ni Fabio Farnese, ni Violante, ni Segismundo, nadie, ni Julia, ni su hijo Horacio, ignorarían la existencia de ese abrigo. Ahí, cerca de las tumbas policromadas de los etruscos terribles, el duque de Bomarzo estaba seguro, como un animalejo en su cubil. Cuando lo circundaba, le era adicto, lo comprendía y lo amaba, con el amor sutil que las cosas sienten por quienes las han elegido y que establece entre unas y otros una esotérica unión. Alguna vez, mientras escribía, me levanté de la mesa que colmaban los libros y las borrajeadas hojas para acercarme como un sonámbulo a una crátera de cristal con una cabeza de fauno, o en el borde o a un laúd que me recordaba los de Hipólito de Medici, o a una breve figura de oro, y porque sí, como había hecho con el torso del Minotauro, lo besé largamente. Escribí un poema en muchas estrofas, tracé su título, Bomarzo, con altas letras adornadas. Silvio de Narni bajó al ninfeo sus instrumentos astrológicos, solo conservó en la altura los destinados a la observación directa del cielo, sus anotados libros, el Quadripartitum de Ptolomeo, los Tirtemius y Agripa, sobre todo el de oculta filosofía, y por supuesto la medieval Támula Smaragdina, a la cual se reputaba entre los alquimistas como el texto de mayor autoridad, se ordenaron bajo la esfinge del Agatomaidón, la serpiente egipcia que yo había visto ya en su aposento y que lleva una corona de 12 rayos que representan los 12 signos del zodíaco en la leonina cabeza. Para mi secretario, la nueva construcción fue un refugio como para mí. Aunque el remordimiento no lo atormentaba en absoluto, necesitaba aislarse del pasado, del recuerdo de Porcia, a quien vanamente fingía haber olvidado, y el estudio le brindaba una forma de olvido. Regresó, pues, con renovado entusiasmo a los horóscopos y a la ciencia estrellera, pero pronto no le bastaron a su desazón. Aquel solo era un paso en el camino hacia los arcanos de la magia, y Silvio se internó por la senda tenebrosa. Poseía para ello extraordinarios dones. Cuando lo tomé a mi servicio y comencé a tratarlo en la época en que se aseguraba que, siendo paje de mi abuelo, el cardenal Franciotto, había tenido encerrado al demonio Amón, y en que me secundó con artes negras, su conocimiento mínimo y heterócrito procedía, según él mismo me había confiado, de una propensión innata a familiarizarse con lo sobrenatural y a desencadenar azarosos prodigios. Luego, a medida que en el castillo se afirmaba su posición, la sabiduría de los astros lo deslumbró y quiso poseerla para leer en la bóveda fulgente el mensaje de los destinos, pero, después de que Porcia lo abandonó, atraída por la opulencia del duque de Muñano, sus investigaciones tomaron un rumbo más práctico y concreto. En él revivía el viejo sueño de los alquimistas, el de la piedra inhallable que transmuta a los metales deleznables en oro. Pensaba sin duda que si encontraba la piedra reconquistaría a Porcia, que con su oro magnífico la haría suya una vez más y lo humillaría. Comenzó esa búsqueda, especialmente alternando el tiempo que lo consagraba con el que dedicaba a notar los movimientos planetarios y a otras tareas más. Al cabo de pocos meses, la piedra filosofal, el gran elixir, la quinta esencia, se convirtió para él en una obsesión que lo embargó por completo. Consumido, quemado por dentro, surcada la frente de arrugas que ascendían hacia su precoz calvicie, visionarios los ojos, iba de los abiertos libros a los aparatos extraños que había instalado sucesivamente, los 3 hornos, el Atanor y el Querotakis, hablando en voz alta, no se sabía si solo, con el demonio Amón, o con uno de esos familiares recónditos, como el gallo rojo de Cardano, con quien los hechiceros departían en su clausura. Únicamente yo tenía acceso al escondite, vecino de mi propio estudio. Únicamente Juan Bautista y yo conocíamos su existencia enclavada en el corazón del frívolo ninfeo.